Muy buenos días, chicos. Les saluda el profesor Luis Flores. En todo momento debemos tener presente las reglas, las normas y la mejor manera de portarse frente a este problema del coronavirus, del COVID-19. Creo que ya está empezando a ceder en nuestra patria y es momento de ajustar más los cuidados. No nos vayamos a confiar. Tenemos que desconfiar mucho, sobre todo cuando salimos a la calle, de las cosas que podemos tocar, etcétera, y practicar, como ya debemos saber todos, y lo debemos hacer todos, la higiene, sobre todo de manos, ¿no? Y las vías por donde podrían ingresar los virus, los ojos, la nariz y la boca. Tengamos mucho cuidado. Vamos a continuar con esto del calor, porque es un tema realmente amplio, dada su importancia y porque no podemos desligarnos de él. Y a propósito, pues el calor es muy importante para la vida de los seres. No olvidemos que el calor, esa palabra, lo contrario de calor que usualmente hacemos, que es frío, realmente en ciencias el frío no existe. Tal vez podría mencionarse el frío si acaso estuviéramos hablando debajo del 0 Kelvin, que ya con ustedes hemos estudiado, esa escala científica, esa escala absoluta, debajo del 0 no existe. En cambio, la escala, por ejemplo, de Celsius que aún usamos, tiene muchos grados bajo cero. La misma escala Fahrenheit y otras escalas. La única escala es la de Kelvin. Entonces, ¿cómo podríamos repetir o recordar, por mencionar qué es el calor? Es el movimiento vibratorio de la materia. Cuanto más vibra la materia, mayor calor. Podríamos relacionar, decíamos, la temperatura, ¿no? Y que el calor se va a propagar siempre del cuerpo que tenga mayor temperatura al de menor temperatura. Entonces, en la naturaleza, chicos, toda materia tiene calor. El hielo tiene una gran cantidad de calor. Y en esta clase vamos a ver algunos otros efectos que ocasiona el calor en los cuerpos, en nosotros mismos, ¿no? Antes de iniciar, creo es conveniente, al menos yo se los voy a repetir breve, repasar diríamos mejor, brevemente las preguntas del último cuestionario que hubo. Cuando dice, según su capacidad de conducir el calor, ¿qué tipo de sustancia es el plástico? Primero habría que entender que los tipos de conducir son, por decir, los buenos conductores, malos conductores, o simplemente conductores y aislantes, aislantes del calor, porque también pueden haber aislantes de la electricidad. En este caso estamos hablando de calor. Entonces el plástico es un aislante del calor. En la respuesta acá sería entonces que es un aislante, pero les recuerdo que van a ser cuerpos que conducen y cuerpos que no conducen el calor, pues el plástico no conduce el calor. ¿Por qué en las zonas frías se colocan ventanas de doble cristal en las casas? Porque entre las dos ventanas siempre va a existir aire y el aire va a ser el que impida que el calor salga, por decir, de la habitación. No que ingrese el frío, y repito, la palabra frío no existiría, para evitar que el calor salga de las habitaciones. Algo semejante es lo que ocurre con nuestra ropa. Nuestra ropa, chicos, es para evitar que salga el calor de nuestro cuerpo al ambiente, porque nuestro cuerpo está a 37 grados y el ambiente está normalmente a 20,
18, en este caso estamos en 17 grados. ¿Por qué los mangos de las sartenes y otros utensilios de cocina suelen ser de plástico o de madera? Porque son aislantes del calor, para no quemarnos, para no hacernos daño. Esa es su finalidad. Y por supuesto tiene así muchas otras aplicaciones. Entonces, si dijéramos los malos conductores del calor, en realidad son útiles y por decir son buenos para protegernos de las quemaduras, por ejemplo. Imagínense cómo está hecho, por ejemplo, la vestimenta de los bomberos. Tiene que ser, por supuesto, con aislantes, ¿no? Porque van a luchar contra el fuego y para eso tienen que estar preparados. Aquí les presento, chicos, los 3 efectos que ocasiona el calor sobre los cuerpos. Cambiar de volumen, es decir, de tamaño. En otras palabras, les estoy hablando de ese tema que se llama dilatación. Dilatación. Después, los cambios de estado. Recuerden, los estados en nuestro planeta son sólido, líquido y gaseoso. Y esos estados cambian por acción del calor. Mayor calor, menos calor, etc., ¿no? Como lo vamos a ver en su momento. Y es obvio admitir que las temperaturas van a variar. Los cambios de temperatura, si hablamos, por ejemplo, en nuestro planeta Tierra, un promedio, ¿cuánta temperatura es? 15 grados de promedio, y que permite la vida. Si habláramos del Sol, en el núcleo del Sol millones de grados. Millones de grados. O sea, la temperatura va a variar de acuerdo a la intensidad. ¿No? A la intensidad. Veamos entonces, chicos, qué es la dilatación. Dilatarse es aumentar, pero por acción del calor. Si yo estiro un elástico, también va a aumentar su tamaño. Pero no es dilatación porque no lo ha hecho la variación del calor, la temperatura, sino por una fuerza que ha permitido estirar. Entonces, para que sea dilatación, tiene que ser por acción del calor. Y lo contrario de dilatación es contracción, es decir, el cuerpo creció, entre comillas, por acción del calor, pero una vez que cesa el calor, vuelve a recuperar su volumen o su tamaño, como querramos llamar. ¿Ya? A eso es lo que llamamos dilatación. Por si acaso, toda materia se dilata, toda materia, sólida, líquida, gaseosa, lo que fuere. Podría variar su dilatación por la forma del cuerpo. Supongamos los alambres, como son alargados, si tienen dilatación lineal. Si es una plancha, una lámina metálica sobre todo, será pues dilatación superficial. Y si fuera el gas o los líquidos, dilatación cúbica o volumétrica, pero se dilatan. Y por si acaso, los que más fácilmente se dilatan son los cuerpos gaseosos, luego le siguen los cuerpos líquidos y finalmente los cuerpos sólidos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando hay dilatación? Mejor dicho, con la presencia o el aumento de calor, las moléculas del cuerpo, sea líquido, sólido o gaseoso, se mueven con mayor rapidez, con mayor velocidad. Entonces el cuerpo, como llamémosle, crece. Por supuesto, la dilatación no va a ser tan notoria, sobre todo en los cuerpos sólidos. Pero las moléculas se mueven más y dejan un espacio un poquito mayor entre sus moléculas y el cuerpo crece. En los líquidos igualmente, más fácil. Por eso estamos diciendo que en los sólidos se dilata menos, después en los líquidos más y en los gases mucho más, porque sus moléculas ya están separadas y se mueven con mucha mayor facilidad. Y una vez que ha cesado, diríamos, el aumento de calor,
Ahora viene la disminución de calor, por no decir frío. Entonces las moléculas también van a irse tratando de juntar y se va pues contraer. Y el cuerpo vuelve a su volumen anterior. Obviamente que hay algunos cuerpos que se pueden dilatar más que otros. Y para eso el ser humano, de acuerdo a sus estudios, puede utilizar materiales que no se dilaten con facilidad porque realmente lo necesita y existe, pero siempre se van a dilatar. Se dilatará menos que otros, pero se dilata. No hay manera de impedir esa dilatación. Por si acaso hay una excepción, en este caso de que los cuerpos líquidos se dilatan más que los sólidos. La excepción es el agua. Es exactamente al revés. Los sólidos tienen más volumen que los líquidos. El agua, cuando se solidifica, o sea, se convierte en hielo, va a aumentar su volumen, ¿no? Fíjense, exactamente al revés, y por ello va a flotar sobre el agua. Ustedes habrán visto cuando le ponen en una bebida, en un vaso, algo, cubitos de hielo, ¿no? Van a notar que el hielo flota. Los icebergs, que son esas inmensas, digamos, como unas islas flotantes de hielo en los polos, están precisamente, pues como digo, flotando. ¿Ya? Entonces esa sería la excepción. Ahora les repito, si por ejemplo es una lámina, es una calamina, algo así, cuando el área de la superficie es mayor, será pues superficial. Si es como un alambre lineal y si tiene las tres partes, largo, ancho y alto, semejante sería dilatación cúbica. Veamos aquí algunos ejemplos. En el primer caso, fíjense ustedes que son los rieles del tren. Es un dibujo, ¿no? Que los rieles del tren, chicos, no están totalmente juntos porque los rieles, como están expuestos a los cambios de temperatura, por decir así, van a crecer y van a cortarse. En el frío durante la noche, por ejemplo, y en el calor durante el día, va a crecer. No digamos que va a aumentar pues mucho, pero va a crecer milímetros. Y si comparamos pues con cada uno de los rieles del tren que hay de aquí, por ejemplo, hasta Huancayo, entonces pues crecería muchísimo y sería un problema para los trenes, ocurrirían los descarrilamientos. Entonces tiene que verse la forma de neutralizar esa dilatación. En este caso sería pues perjudicial. Algo semejante ocurre en los puentes. Cuando ustedes se paren un instante o caminen por los puentes aquí en Lima, que casi todos son metálicos, recubiertos por ejemplo de otros materiales, etc. Si se detienen un poquito, van a notar que al paso del carro el puente vibra, tiembla, podemos decir. ¿Por qué? Porque no está asegurado en sus extremos. Porque como es metal, y por supuesto tiene muchos metros de tamaño, se va a dilatar. Entonces en los espacios, en los extremos, fíjense en el dibujo, van a dejar a manera de unos rodillos, normalmente le llaman, como unas villas de acero, sobre los cuales se puede mover el puente. Porque imagínense que pasa un tren con ese peso, etcétera, podría alterar, podría destruir ese puente si estuviera asegurado en sus extremos. Entonces en los extremos están fijados, todo bien, pero siempre dejando un espacio para que se pueda dilatar ese puente en los momentos de calor y contraerse después en la noche. Analícenlo bien, chicos. Y al lado derecho, todos sabemos de estos globos que se inflan con el calor, ¿no? Mecheros, etcétera, y que pueden trasladarse, etcétera. Es el caso, digamos, de la dilatación de los gases, que como decía es inclusive mucho más fácil.
Queremos ascender en el globo, avivamos el fuego. Quiero descender, disminuimos el fuego, y podemos hacer eso con la práctica que tengan estas personas que utilicen estos globos. Este instrumento, chicos, se llama anillo de Gravesande. Sirve para demostrar, digamos, en los estudios entre nosotros, que los cuerpos se dilatan. Consta de un anillo metálico que pasa, de metálico también, sí es porque va a estar sometido al calor, por el que pasa una esfera también metálica con exactitud cuando la esfera está fría. Pero si calentamos convenientemente esta esfera y queremos hacer pasar por el anillo, ya no lo va a poder hacer. ¿Qué ha ocurrido? La esfera se ha dilatado. Muy fácil de comprobar, eso tenemos incluso en los colegios como para poder comprobar, ya que la dilatación no es muy notoria, entonces hay alguna forma indirecta. A la vista no podemos decir, mira, ya se dilató, porque la dilatación, si bien es cierto, varía su volumen, su tamaño, no es pues en grandes medidas, no es por decir centímetros ni cosa por el estilo, en este caso de la esfera. Debe ser 1 milímetro, 2 milímetros. Esto lo saben, chicos, los cambios de estado solamente es por variación de la temperatura. Sabemos del sólido, líquido, gaseoso. Eso depende prácticamente de las sustancias. Algunos se dilatan o cambian de estado con mucha facilidad. Imagínense, por ejemplo, la cera, ¿no? Con un poco de calor se derrite, etc., ¿no? Depende ya del material de que están hechos, ¿no? Y lo que podemos comprobar, sí, en estos cambios de estado, que los cuerpos tienen pues puntos de ebullición, o sea, de fundirse, de hervir. Ebullir es hervir. Y de fusión es cuando cambian de estado, se derriten, por si acaso. En teoría, y como ocurre también, todos los cuerpos se pueden fundir, si acaso están sólidos, porque un cuerpo líquido también lo podemos convertir digamos, en un cuerpo sólido por diversos procesos, entre otros disminuyendo la temperatura, ¿no? Y tener en cuenta, chicos, esto del calor específico. Cada sustancia tiene digamos, su cantidad de dilatarse. Unos se dilatan fácilmente, otros se dilatan menos, etc. A eso se llama calor específico, cantidad de calor que necesitan para elevar en 1 grado la temperatura. Entonces, cuando se habla en grados, estaríamos diciendo que es variación de temperatura, ¿no? Y en este caso, el calor específico tiene relación cuando se eleva en 1 grado su temperatura, en 1 grado. Revisen bien esto, chicos, que para ustedes no es ninguna novedad. Ya pienso que inclusive el año pasado se hizo. Los cambios de estado, ¿no? Los que son de color rojo es por aumento de calor, y los de color, bueno, más o menos azul, son por disminución de calor. Los estados sólido, líquido, gaseoso. Que fusión, vaporización, condensación, eso es muy fácil ya para ustedes, pero esos son los cambios de estado. Y no se olviden de la sublimación, progresiva y regresiva, cuando pasan de sólido a gaseoso o de gaseoso a sólido sin pasar por el estado líquido. Bueno, chicos, aquí les estoy dejando un pequeño cuestionario, pero no por pequeño, no debemos darle importancia. Sí tenemos que darle la importancia necesaria, y que ojalá esta vez sí pongamos todos en el sitio web. Nosotros tenemos que repasar, no vamos a marginar ningún trabajo, chicos. Tómenlo con mucha responsabilidad en todos los cursos. Estoy viendo que aquí en nuestro grado, por ejemplo, en segundo año, de algunos alumnos nunca he visto un trabajo en el SIA web.
Y eso pues habla mal de ustedes y por supuesto no están cumpliendo. Hay una irresponsabilidad. Afortunadamente otros sí lo están haciendo. Debe ser todos, chicos, al 100%. Ojalá que esta vez lo cumplan. Chicos, esto ha sido todo por ahora en esta nuestra clase. En la siguiente inclusive vamos a hablar todavía de los efectos del calor. Vamos a hacer a manera de un repaso. Mientras tanto, y para estos días como todos los días, cuidémonos bastante. No nos arriesguemos. No hay que fiarnos de lo que dicen los medios de comunicación. Hay que ser muy prudentes y ser, diríamos, los verdaderos cuidadores de nuestra salud. Cuídense bastante y cuiden a toda la familia. Muy buenos días.